recordamos esta etapa de las selecciones juveniles que participó Sofi. ¿Cómo te llega la primera convocatoria a un seleccionado nacional? Bueno, me acuerdo que fue un mensaje o llamada, no me acuerdo. Un mensajito que me decía, ¿te puedo llamar? Sí, y era una persona que estaba en la CAP en ese momento, digamos, un coordinador de la CAP. Entonces fue como que me corría una adrenalina por todo el cuerpo, ¿viste? Los nervios, todo junto, y le digo, sí, dale, como llamame lo antes posible porque si no me muero de ansiedad, ¿viste? Y me llama y me cuenta que querían convocarme a un entrenamiento con la selección y que querían verme y que, bueno, era una preselección y que en base a eso después iban a hacer una selección para viajar a un sudamericano con una gira previa a Francia. Y bueno, nada, ahí empezó la locura en mi cabeza, que era un sueño que se estaba por cumplir, que venía desde que me fui a talleres. Y le preguntaba siempre a Maribel Barzola, a Sofi Cellini, qué comen en el cenar, qué hacen, cómo entrenan, y yo quería saber para entrenar como ella y poder estar ahí algún día. Y bueno, justamente vos sos una chica de pueblo, más allá que después estuviste también habituada a Paraná, pero además de todo eso que le pasa por la cabeza, se siente también presión en el sentido de que la gente del staff del seleccionado te recibe bien, pero por ahí uno sabe que hay expectativa en uno. ¿Se siente presión o responsabilidad en ese aspecto? Sí, más con 17 años. Se siente mucho, fue la primera vez, es más, yo hasta en la selección de Paraná, Entre Ríos, siempre sentí eso. Porque en una selección vos tenés mucha más responsabilidad, vos tenés que delegar cosas que por ahí en el club, en el club tenés mucho protagonismo, generalmente los que quedan en una selección tienen mucho protagonismo en su club, y en una selección vos tenés que hacer solo un rol, no todos los roles que haces en tu club, ¿se entiende? Entonces tenés que ceder un montón de cosas y tomar mucha responsabilidad en otras, entonces tenés como que especificarte en algo, ¿no? En lo que te pidan ellos. Entonces, bueno, sentís como que es un peso, una carga, pero bueno, cuando lo empezás a trabajar por ahí con psicólogo, hablándolo con tus amigas, hablándolo con los entrenadores y demás, yo en ese momento no tenía un buen nivel de comunicación, yo me guardaba todo, ¿viste? Era por ahí un poco más difícil. Si en ese momento hubiera tenido las herramientas de comunicación que tengo hoy, tal vez se me hubiera hecho más fácil, pero nada, sí, la pasé mal por momentos y por otros momentos era como mal en el sentido de mucho nervio, de no sacarlo afuera, ¿viste? Y que me quede todo ahí adentro y decir, bueno, lo puedo superar sola, y cuando no tenía por qué superarlo sola. Bueno, de esa camada, de ese grupo entrerrianas estás vos y está Camila Suárez. ¿Cómo las convocan a ustedes? ¿Es a través de las ligas federales formativas que ya en ese tiempo se estaban utilizando? Y sí, en realidad desde la CAP hacían un seguimiento desde lo que era Liga Provincial, Liga Nacional. Yo con Talleres había jugado una buena Liga Nacional de no me acuerdo si era U15 o U17, y yo era U15. Y ahí ya me deben haber conocido o haber visto en las selecciones de Entre Ríos. Sí me acuerdo puntual que a Cami la habían visto en un argentino de U13, creo. U14 en Embalse. Que se comentaba, che, la vieron a Cami, qué sé yo, bla, estábamos todas re contentas, ¿viste? Porque habían visto una compañera desde la selección argentina, así que de eso me acuerdo patente, pero bueno, a mí no sé la verdad de dónde me vieron, pero sí he tenido la participación en esos clubes, que fue lo que te dije en otra nota, claro, de que iba a tener más oportunidades en Talleres, entonces eso te abre una ventana y una vidriera a que te vean los de la selección. Bueno, vamos al sudamericano propiamente dicho. Se jugó en Sucre, en Bolivia. Sucre está a casi 3.000 metros de altura, que no son los 3.600 de La Paz, donde los deportistas del llano tienen muchos problemas. Pero Sucre es como jugar, la altura como jugar en la cima del Cerro Champanquí, el más alto de Córdoba. ¿Ustedes tuvieron una preparación específica en ese tema? Sí, me acuerdo que parte física habíamos trabajado con preparadores físicos. Para mí fue muy exigente porque si bien yo entrenaba acá
3 veces por semana gimnasio, entrenaba con los varones los días que no viajaba a talleres, estaba bien preparada físicamente. Me acuerdo que fue un cambio rotundo para todas porque fue otra manera de entrenamiento, un doble turno todos los días, con gimnasio todos los días, y a partir de eso nos empezaron a inculcar esos hábitos de, bueno, todos los días gimnasio, todos los días individuales, todos los días de entrenamiento. Era por ahí para las que éramos muy autoexigentes, que éramos todas, por ahí se nos hizo difícil ponernos un límite nosotras. Entonces muchas nos sobrepasamos, nos autoexigimos demasiado. Previo al Sudamericano tuvimos una gira en Francia que la rompimos toda porque fuimos a divertirnos realmente, no sentimos ninguna presión. Vivimos en casa de familia por una semana, nos alojaron allá en Recé. Nos alojamos en casa de familia, estuvo hermoso porque yo tenía 3 hermanitos y dormía en esa casa con Flor Chagas, nos habían dividido de a 2 por casa. Entonces vivimos todo el torneo de otra forma muy distinta a lo que íbamos a afrontar próximamente con la selección, digamos que por ahí mucho más distendido, en las concentraciones era todo mucho más estricto, en ese lugar era como, bueno, cada uno come con su familia, entonces no tenías los ojos vigilándote todo el tiempo de que comías, si bien cada una ya sabía cómo comer, cómo cuidarse y demás, era como sentirte sin vigilia, digamos, sentirte libre, ¿entendés? Entonces nada, le ganamos a China, a Turquía, Bielorrusia, un montón, sí. Rivales europeos. Otros rivales europeos que fue. Preparación importante para lo que sería un sudamericano. Sí. Hubiéramos salido campeonas, pero tuvimos el pasaje antes de la final, entonces jugamos en tercer puesto y ganamos todos los partidos invictas, pero fue un tercer puesto invicto. Bueno, Sofi, ¿te parece que veamos el spot publicitario que preparó el comité organizador con respecto al sudamericano U17 que se jugó en Sucre? Dale, a ver. Se viene el Campeonato Sudamericano Femenino de Básquetbol U17. La cita en Sucre, Bolivia. Seremos testigos de los mejores partidos de básquetbol del 28 de junio al 2 de julio en el Polideportivo de Garcilaso. Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela y Bolivia. Por el sueño del campeonato mundial. Por el marcador de 79-43 en señal de una clara superioridad. Arrancamos a principio de año y está fuerte ahí, metiendo. De los partidos propiamente dicho no hay tantas preguntas, lo ganaron de principio a fin, holgadamente, con mucha diferencia de puntos. No estuvo Brasil, pero la final con Colombia le ganaron ya por 16 puntos. Mientras vemos en la placa los resultados de los partidos, te pregunto, con las colombianas se empieza a producir una especie de duelo, de clásico, porque ustedes juegan la final de este sudamericano, en el torneo siguiente, en el torneo de las Américas, van a definir el tercer puesto y en el mundial van a definir un puesto más. ¿Empezó a haber algún roce, algo? ¿Se conocían o solamente se veían en las competencias? Sí, las competencias no estaban solo en la cancha, después te voy a contar un poquito más de eso, pero no, la verdad que se fue como un rival directo en un montón de instancias y se hizo como un River Boca en un momento, ya era terrible la competencia que había y era Colombia de nuevo, bueno, vamos que es Colombia, es como, ojo, unión cultural, ¿viste? Es como la pica, así que nada. Por ahí conocíamos el método del entrenador, que siempre fue el mismo, digamos, y que siempre buscaron ese mismo proyecto, con las mismas jugadoras. Ellas tienen mucho de lo espiritual también, generaban ese equipo, ¿viste? Con ese equipo desde lo espiritual también. Entonces era como un equipo muy unido, muy fuerte, que era muy difícil ese rival. En U17 por ahí no se notó tanto, pero ya en el Mundial fue muy heavy. En la mayor también demostraron mucho. La verdad que fue siempre un rival muy difícil. Creo que Colombia hoy está a la vanguardia con Argentina y Brasil. De ese equipo, como son jugadores que después se van repitiendo, no hay muchos cambios de torneo a torneo con el Campeonato de las Américas después del Mundial, había una base que me llamó la atención, Mayra Caicedo, que seguramente vos la tuviste que marcar. Sí, tal cual. Bueno,
con ella, como tenía tanta energía, corría muy rápido, nos íbamos turnando entre 3 jugadoras de Argentina para defenderla, cansarla, porque ella era la única base que no tenía una suplente igual a ella. Nosotras por ahí éramos muy parejas y nuestra táctica era ir rotándonos para cansarla. Entonces cuando se cansaba aprovechábamos ese momento para nosotros hacer lo nuestro, digamos. Pero siempre nuestro foco con ella estaba en esa defensa, en bajar rápido porque eran muy rápidas y tenían una tiradora muy, muy fuerte y abajo tenían como en cada posición una muy fuerte. Nosotras por ahí éramos fuertes más completo, ¿no? Éramos como todas muy parecidas. Ellas tenían las titulares muy fuertes y después no sacaban tanta diferencia con las que entraban después. Entonces nuestra idea era cansar a ellas siempre y a Mayra después la crucé en un montón de ligas sudamericanas, ella jugó en distintos equipos cuando yo jugaba en Berazategui, un montón de competencias. Bueno, lo que fue premundial, mundial, estuvo siempre, con la mayor ella también estuvo, sí, y la verdad que a mí me encantó siempre esa jugadora, ese nivel de básquet que tenía, de físico más que nada. Me decías también que entre los partidos necesitaron los tubos de oxígeno por la altura de Sucre. En el sudamericano, si bien habíamos entrenado la parte física y demás, estábamos a una altura que hasta en los entrenamientos ya empezamos a ver, tuvimos entrenamientos previos donde empezamos a moldarnos, pero teníamos que parar, respirar, y para los partidos nos consiguieron tubo de oxígeno y bueno, pedíamos cambio, salga un poco de tubo de oxígeno con el médico y seguimos. De ese equipo que tuvo muy pocos cambios después de los 2 torneos que después siguieron, ¿cómo se estructuraba? ¿Era un equipo muy parejo? Estaba entre las jugadoras, estaba Laila Raviolo, que el año pasado vino a jugar la Liga Federal con Independiente de Neuquén, que la ganó con los clubes de Paraná, Candela Gentineta, Sofía Acevedo, Camila Suárez. ¿Qué podrías decir de ese grupo? Bien, y el equipo, bueno, ellos lo habían basado en, había muchas chicas que eran de la categoría anterior, inferior a la nuestra, digamos. Éramos U17 y éramos 7, U17 creo, o 6 y 6 en el primer año, no me acuerdo bien, pero éramos casi la mitad del equipo U17 y la mitad del equipo U16, porque ellas venían entrenando desde los 15 años. Claro. Entonces venían entrenando de más chicas, nosotras era nuestra primera vez cuando ellas ya tenían 2 años en la selección, las más chicas que nosotras, ¿se entiende? Así que ellas por ahí nos ayudaron a meternos en el sistema de lo que era la selección, de los hábitos y demás. Nosotras nos sumamos, sí, creo que éramos 7, así que las más chicas fueron las que guiaron a las más grandes en ese caso. Y bueno, después se mantuvo esa base, se iba cambiando por ahí la que estaba mejor en ese momento, porque era un grupo grande que se iba manteniendo en las preselecciones. Y bueno, ese grupo se mantuvo en el sudamericano, en el premundial y para el mundial también. En el último compromiso del torneo, las argentinas vencieron a las colombianas 71-55 puntos y ganaron la competencia en calidad de favoritas e invictas. Colombia y Chile, además, subieron al podio. El equipo, el grupo humano, somos todas muy buenas compañeras y eso es lo más importante. Bueno, mientras veíamos los festejos de la obtención del sudamericano, la placa de la actuación de Sophie Wall, sobresaliente, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hay de esta foto, de esta bandera que dice "Vamos Sophie Wall"? ¿Quiénes son esas personas? Bueno, ellos son mis papás, mi hermana y mi cuñado. Una de mis hermanas que bueno, pudieron viajar a ese torneo, viajaron en auto, hasta Sucre. Varias familias de jugadores, estaban entre esas familias la de Gentineta también. Gentineta, Cian, Chagas, no me acuerdo bien quiénes más estaban, pero la verdad que fue hermoso sentirnos acompañadas de esa manera. Si bien, todo jugador de alto rendimiento siente el apoyo de su familia, porque a veces sabemos, viajamos a la otra punta del mundo y no nos van a poder acompañar, pero siempre nos están acompañando con algún mensajito, con videollamada, con lo que sea, o mismo con solo pensar en ellos, porque estuvieron en todo el proceso. Entonces, ver esa bandera ahí en la tribuna, verlos a ellos cantar con la mano en el corazón, el himno, la verdad que a mí ahora se me pone la piel de gallina, imagínate en ese momento, se me caían las lágrimas.
Bueno, Sofi, muchas gracias. Terminamos esta primera parte de la trilogía de los videos de las 3 competencias. Esta parte correspondió al sudamericano, U17 en Bolivia en el año 2017. Ahora vamos a pasar al Campeonato de las Américas del año 2018, que da el pasaporte al Mundial del año 2019 en Tailandia. Genial, dale.